Muy buenas tardes, noches, madrugadas. Bienvenidos a un vivo número, ya ni me acuerdo, creo que es el número 17. Bienvenidos al vivo número 17 de Postdata Taller. Pinceles. Tranquilamente podemos arrancar esta discriminación o este detallado de los pinceles hablando desde los que vienen de artística. Mira, yo te voy a ir a arrimar a la cámara. Acá. Para que veas más o menos, ¿sí? Y compares que hay realmente muchos tipos, muchos tamaños, muchas formas. Anda, Pau, atende tranquilo. Perfecto. Yo me quedo perfecto. con ustedes. Tenemos realmente mucha variedad, desde los de artística. Fíjense, todo lo que tiene que ver con artística, tenemos desde este estilo, que tienen un cabello muy largo, que se conocen como liners. Son los que usan la gente que hacen fileteado, por ejemplo, los letristas, ¿sí? Las personas que hacen trabajos realmente muy delicados y necesitan mantener una cadencia en sus curvas. El liner lo que hace es acompaña las curvas en este sentido, ¿sí? Y después están todos los pinceles que tienen que ver con trabajo de pintura en general. Fíjate, yo acá tengo simplemente algunos, no están todos, ¿sí? Los pinceles con los que vamos a trabajar. Pero te repito el tema casi fundamental cuando hablamos de pintura, de pinceles, perdón. Principal, el tipo de cerda con el que están hechos. La cerda es este cabello, ¿sí? El pelo, que puede ser natural o artificial. ¿Qué es importante cuando vamos a comprar un pincel? No importa si vos vas a comprar el más económico. Tranquilamente podés comprar este tipo de pinceles que los conocemos como las pinceletas chinas. Todos son de fibras artificiales, mangos de bambú en algunos casos o de maderas muy económicas. Pero por ser económicos no quiere decir que son de baja calidad. Simplemente tal vez duren menos, o como salieron económicos, los vas a pintar, los vas a dejar lleno de pintura, te olvidaste y al otro día los tiraste. Eso es lo que sucede. Pero en cambio, cuando compras un pincel de mayor categoría, lo ideal es cuidarlo. ¿Cómo se cuida? Siempre, apenas terminás de realizar tu trabajo de pintura, lo volvés o lo lavás en el momento, o lo sumergís en el solvente que utilizaste de base de tu pintura. Si era pintura al solvente, un aguarrás, por ejemplo, o si era una pintura al agua, un tacho con agua y lo dejas ahí un rato, hasta que lo limpies, pero no lo dejes en eterno porque también se va a deteriorar. Toda la pieza metálica que la compone se va a empezar a oxidar y el ideal es siempre, la mayoría de los pinceles tienen una perforación de la cual lo vas a colgar y lo vas a dejar secar de esa manera. Algo que beneficia a los pinceles es cuando el lavado está hecho de manera prolija, escurrir con la mano y dejarlo colgado. Entonces la cerda se va a mantener junta, unida y no te va a quedar una cosa así. Porque pasa, nos olvidamos, apoyamos el pincel y toma la forma, ¿sí? Esto es una fibra y va a tomar la forma. Obviamente se puede recuperar, pero nada, hay que saber cuidar los pinceles. Te hablaba recién de tamaños. Vieron ustedes el liner, por ejemplo, tiene aproximadamente un tamaño de 2 milímetros, ¿sí? Pero miren lo que es, por ejemplo. 4 pulgadas, 101 milímetros, fíjense acá, ¿sí? 4 pulgadas, 101 milímetros. Un tamaño importante. Obviamente, este pincel lo vas a usar para pintar paredes muy grandes, o muebles o objetos muy grandes. Al tener cerda larga y embeberlo en la pintura, probablemente cuando pintes salpiques mucho, pero a veces no es lo importante porque lo estás haciendo en un espacio abierto y estás pintando un objeto grande que no se puede pintar a rodillo. Entonces, simplemente lo sacás afuera, pones un papel y pintás tranquilo. Cuando vayas a pintar con cerdas tan largas, no vas a pintar así. ¿Por qué? Porque ahí salpicaste todo, te pintaste vos, pintaste todo lo que tenés cerca. Siempre vas a cargar, ¿sí? En donde estés trabajando, con el producto que estés trabajando, no vas a cargar, a sumergir hasta acá el pincel. Siempre vas a sumergir la punta de las cerdas. Aproximadamente, depende del tamaño, me gusta decir 1/3 del largo. Tampoco lo tomen como una regla, pero de a poco y con el correr del tiempo y a medida que ustedes repitan trabajos de pintura, van a ir encontrando un punto en el que a ustedes les resulta más cómodo, más práctico, más limpio sobre todo, ¿sí? Y no manchan tanto. Entonces, aproximadamente 1/3 del largo de la cerda es lo que van a sumergir en la pintura. Así como sumergieron, no van a sacar e ir a pintar porque chorrean todo. En el camino, chorrea todo. Se escurre en el borde del recipiente, ¿sí? Y ahí después se viene a pintar. Cuando se viene a pintar, recuerden, no golpes ni pinceladas cortas, siempre largo. Es importante, no importa si estás trabajando sobre un fibro fácil, por ejemplo, una pared o una madera, siempre pinceladas largas. ¿Por qué? Porque de esa manera homogeneizás la superficie, o sea, la capa que vos apliques de pintura va a ser pareja, te van a quedar menos marcas, vas a minimizar las chorreaduras, o sea, es muy, pero muy beneficioso realizar esta técnica
tener esta metodología de pinceladas largas. Cuando estás pintando maderas, obviamente vas a acompañar el sentido de la veta de la madera. ¿Por qué? Porque las cerdas siempre dejan la huella, dejan una marca. Es que a medida que uno esté pintando, si el pincel era muy económico, probablemente cuando estés pintando, vos cargaste, fuiste muy prolijo y todo lo demás en la carga, en la descarga del pincel, pero empezaste a pintar y en tu trabajo empiezan a quedar pelos, cabellos, cerdas. Eso es porque compraste un pincelito económico. Así que sean cuidadosos a la hora de comprar pinceles, ¿sí? Es importante eso. Por ahí gasten un poquito más, cuídenlo, o si van a las pinceletas chinas, cómprenlas y no hay que cuidarlas mucho. La usaron una vez y la quieren tirar, las tiran porque son realmente muy económicas, ¿sí? Porque el dicho, bien dicho está, lo barato sale caro o cuesta más trabajo. Rodillos. Seguramente todos conocemos estos mini rodillitos que venden muy económicamente, casi que te lo regalan o te lo dan como vuelto, como los caramelos que te daban en el supermercadito, te dan rodillos, porque son muy económicos, pero no son lo más recomendable. Este, sí que está hecho de goma espuma, ¿sí? Se va a deteriorar muy rápido. Si estás usando pinturas al solvente con este, te diría que a medida que empieces a aplicar el solvente, se va a empezar a romper, se va a empezar a deteriorar, o cuando ya esté, si tuviste que trabajar bastante, se va como a pelotonar, a pelmazar, va a reducir su tamaño, y ahí es cuando empieza a romperse la espuma. ¿Cómo pasaba en este que se veía? ¿Ven que se rompe? Claro, se le hacen sonrisitas. Sí. Muy rápidamente va a empezar a romperse y bueno, no es para trabajos de obra, no es lo mejor, no es lo a utilizar. Un upgrade, una actualización de este rodillito es el mismo tamaño y todo, pero que tiene una especie de cobertura de malla, como si fuera un material muy similar a la media de nylon de ustedes, chicas, que es firme inclusive. ¿Esto qué es lo que va a hacer? A ver, la calidad del pincel del rodillo es exactamente la misma, ¿sí? Es el mismo tipo de rodillo, que debajo de la malla roja tiene la misma espuma que tiene este, la misma. Pero al tener esta malla lo que va a hacer es que esta rotura que se le produce tan rápido a la espuma sola desnuda va a tardar más, va a durar un poquito más, nada más, pero la calidad del rodillo es la misma. Obviamente hay muchos tipos, tamaños, formas y demás de rodillos, pero en general cuando vas a pintar cualquier tipo de trabajo, ya sea una pared de obra o un mueble, convienen estos que no tienen demasiado recorrido. El diámetro de la espuma no es muy grande, no tienen cerdas muy largas. Cuando no tienen cerdas muy largas, la lana, como la que tiene este, no salpican tanto, eso está bueno, pero son para cosas distintas. Con este vas a pintar muebles, objetos y también vas a pintar paredes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene lana, no salpica. Prácticamente todo el producto que uno le cargó de pintura, con esta bandejita, cargas, descargas y pintás, ¿sí? Prácticamente todo el producto va a quedar en tu artículo. Va a salpicar realmente muy poco. ¿Por qué? Porque no tiene cerda, no tiene lana. Así es como se le dice en las pinturerías. El lana peludito corta, es lindo. ¿Cómo? Ese peludito es lindo, pero Claro, se me ocurre de que es lana difícil. corta o de lana larga. Este que tengo acá, de lana larga, que parece el felpudito este, Claro, lindo para acariciar y pisar el costadito de la cama, es una lana sintética. ¿Para qué se usa este tipo de rodillos? Para pintar obra, pared. Obviamente si vos querés, te da bronca, le vas a dar al mueble con este rodillo, pero vas a salpicar más de lo que pintas, ¿sí? Cuando se trabaja con este tipo de rodillos, se trabaja con las pinturas prácticamente puras, no se las diluyen nunca, precisamente por esto del salpicado que te decía. Una pintura muy diluida va a ser más chirle, más liviana y va a salpicar mucho más. Una variante de estos, que es importante no mencionárselas, que son los que se llaman de lana corta, que obviamente no tienen todo este despeluchadito. El diámetro interno, este que les muestro acá, es exactamente el mismo, pero ven ustedes el largo de la lana, tiene como 3 centímetros, ¿sí? A ver si se ve bien acá. Sí. Se ve perfecto. Bueno, el largo de la lana este tiene como 3 centímetros. Esto es una pulgada, así que un poquito más, 3 centímetros debe tener. Los de lana corta, obviamente es realmente muy corta, y la lana que sobresale acá es de aproximadamente 5 milímetros máximo. Es una malla, no es un pelo así expuesto hacia el intemperie. Sí, es una mallita que envuelve todo el centro del rodillo. Ténganlo en cuenta eso. Esos rodillos, como cargan menos, y ahí acá está la diferencia radical entre un rodillo de lana larga y un rodillo de lana corta. La cantidad de pintura que cargan. Estos de lana larga van a cargar mucha pintura. Claro. Entonces yo cuando empiece a aplicar sobre una superficie voy a
voy a tener más pasadas. Ahora, cuando estoy usando una de lana corta, o sin lana, estos de espuma, realmente voy a cubrir poco con cada carga. Esa es la diferencia. Pero ¿qué pasa? Este tiene en contra que salpica, el otro no, ¿sí? Este cubre mucho, el otro cubre menos. Todos tienen sus pros y sus contras. Pero igual, fundamental, para trabajos de decoración, muebles, objetos pequeños, paredes te sirve igual, vas a cargar más. Más o menos de eso se trata. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Mira, bueno, sí, acá están justo consultando cómo aflojar un pincel endurecido por pintura. Bien. Solventes no, perdón, removedores. Uy, me lo sacó Dolita, se lo llevó. Bueno, los hemos usado. Removedores. Los removedores funcionan para recuperar pinceles, ¿sí? Obviamente vas a poner en un frasco aparte, no vas a dejarlo en su envase original. Pones, por ejemplo, un frasco de vidrio, ¿sí? Un recipiente de vidrio. Ah, mira, yo acá tengo. Esto es removedor. ¿Sí? Por ejemplo, pones en un frasco de vidrio o una lata de conserva aproximadamente el largo de las cerdas de tu pincel. Espera que voy a agarrar un pincelito viejo. Por ejemplo, supongamos, ahora tengo este. ¿Sí? ¿Ven? Perfecto, se ve. ¿Sí? Y lo vas a meter ahí. Y lo vas a dejar unas horas. Si la pintura ya está curada, si es al solvente, vieron que las pinturas al solvente una vez que curaron, que fraguaron, se cocinan, le dicen los que pintan muy frecuentemente, se pone realmente muy rígido y lleva tiempo recuperarlo. Lo vas a embeber en el removedor, lo vas a dejar tranquilamente una noche, ¿por qué no? Al otro día vas a ir y vas a empezar a remover contra una superficie firme, haciendo este trabajo con el pincel, apretándolo, aplastándolo, ¿sí? Muchas veces con una sola vez que lo hagas alcanza, pero si no, volvés al removedor y lo dejás un par de horas más, un rato más, y después simplemente aflojás contra una superficie rígida. Una vez que se aflojó la cerda, tranquilamente ya la pintura está removida, pero está sucio. Ahí es cuando vas al solvente, al thinner o al aguarrás. Recomendable más es el aguarrás, ¿sí? Funciona mejor para este tipo de limpieza, ¿sí? No mucho más por decirles, agradecerles por haber estado viendo este vivo número 17, ¿sí? Hoy no tiramos papelitos ni nada que se le parezca, pero estamos contentos, nos gusta hacer esto que hacemos, estamos realmente felices, la pasamos bien, es nuestro trabajo y no todo el mundo tiene el lujo de tener un trabajo que le guste, que disfrute, en el que se divierta. Así que si no lo tienen, háganselo, ¿sí? Si no es en el trabajo que les pagan, que sea el trabajo en casa, ese que hacen el domingo a la tarde después de comer y dicen no me voy a quedar viendo tele, voy a hacer algo, metan mano, pasen buenos momentos, buena semana, buenos talleres.